Ni hablar. Y mire, hoy es viernes, son las 8 de la mañana con 34 minutos, es tiempo de platicar con Martín Sosa, que está por allá en Buenos Aires, Argentina, viernesito argentino. Y bueno, mi querido Martín, te mando un abrazo con mucho cariño. Yo estoy preocupado por lo que pues nos enteramos, ¿no? En la parte noticiosa hay dos temas que a mí me preocupan, Martín, pues porque nos dedicamos al periodismo. Y la primera es que pues el presidente escaló su ofensiva contra la prensa, restringe acceso a la información pública. Lo estamos viviendo en México porque van a desaparecer un órgano que es el INAI, que es el de transparencia, un órgano que era independiente del gobierno. Ahorita nada más es una formalidad que los diputados aprueben su desaparición. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Es bluff? ¿Lo va a hacer en serio Milei? ¿Se está lanzando contra la prensa? ¿Y qué dice la prensa? ¿Qué tal, Rey? Un gusto como siempre. Saludos a toda la audiencia. ¿Qué tal? Mirá, sí, como bien marcás, el presidente sacó por decreto una reglamentación que modifica una ley del Congreso, justamente de acceso a la información. En su momento, hace ya casi un poquito más de 20 años, el presidente en su momento, Kirchner, había hecho justamente un decreto de acceso a la información pública y había enviado, mientras tanto, como un proyecto, un pedido para que esto se regularice en el Congreso, ¿no? Justamente que no haya una ley tan importante para la democracia asentada en un decreto, sino que esté en una ley apoyada por los distintos bloques del Congreso. Bueno, llevó su tiempo eso. El primer decreto fue en 2003 y recién en 2016 se lograron los acuerdos necesarios para justamente acordar, consensuar una ley del Congreso de acceso a la información. Esta ley justamente le da la posibilidad no solo a los periodistas, a los ciudadanos, a todos los argentinos y argentinas, todos los extranjeros también que habitan territorio nacional y son conciudadanos, a justamente pedir información relativa al Estado. Y acá hay que diferenciar la información, mucha de la información del Estado es justamente en realidad es del Estado, no es del gobierno. Y acá el gobierno como que está justamente marcando limitaciones a lo que ya tenía la ley del Congreso para brindar menos información. En casos concretos, por ejemplo, Milei acude poco a la Casa Rosada. Él en general lleva adelante la gestión de gobierno desde Olivos. Olivos es la quinta presidencial, es la residencia presidencial. Entonces, él en general gestiona el gobierno desde ahí. Ahí tiene la mayoría de sus reuniones. Bueno, y se han hecho pedidos de acceso a la información pública de, bueno, ¿quién visita? ¿Quién lo va a ver? ¿Con quién se reúne? Cosas que son, me parece, básicas y elementales, ¿no? En un gobierno democrático no tendría por qué ocultarse eso. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Dice, no, bueno, esta es la residencia del presidente, no tenemos por qué difundir con quién se reúne, es su vida privada. Ah, caray. Bueno, pero está usando la casa como lugar de trabajo, entonces es un gris eso. Sí. O cuestiones relativas a los perros. Los perros de Milei son un gran tema. Él mandó a construir caniles, ¿sí? Especiales en la residencia Olivos y hay pedidos de información pública de quién los hizo esos caniles, cuánto le costaron al ¿Cuánto Estado costaron? esos Claro, caniles. Bueno, todas esas cuestiones, ¿quién lo pagó? ¿Lo pagó Milei? ¿Lo pagó el Estado claro, argentino? Bueno, claro. y ahí el gobierno dice, no, bueno, los perros de Milei son los perros de Milei, no tienen nada que ver con la gestión pública. Bueno, pero si se usaron fondos públicos, Claro, tiene que ver. por Entonces, supuesto. bueno, hay ahí algunas cuestiones a resolver. Obviamente, esto va de la mano con el discurso que ya viene manteniendo desde antes de ser presidente, que en esto sí se parece bastante a Trump, de un discurso así muy peyorativo, muy de descalificar al periodista que piensa distinto, que no piensa como él. De hecho, él mandó a pedir que le preguntaron justamente sobre esta actitud que viene teniendo con la prensa
de muchos ataques, de muchas discusiones muy encolerizadas, de por qué no hace conferencias de prensa. Él como Sí. presidente no da conferencias de prensa, y él dice, bueno, yo la daría si los periodistas que están ahí son personas económicamente, políticamente expuestas. ¿Qué significa ser una persona políticamente expuesta? Esa es la denominación que tienen los que son funcionarios públicos y justamente tienen que brindar declaraciones juradas al Estado, y justamente tienen como la lupa más cerca porque justamente, bueno, para que no haya ninguna situación de corrupción, tienen que exponer más sus datos más que el resto de las personas. Ok. Entonces él dice, los periodistas que a muchos los ha llamado tragasobres, Ay, caray. ensobrados, bueno, y muchas así agresiones Acá, que acá tienen que es ver, chayoteros. Acá le dicen chayoteros. chayotero. Sí. Bueno, acá Milei, la verdad, Tragasobres. popularizó el término ensobrado como Ok. el periodista que justamente cobra alguna fee, alguna cuota de algún lugar para que diga tal o cual cosa, y en Sí, sí, sí. general en contra de su gobierno. Bueno, él dice, si los periodistas se ponen también bajo la lupa y podemos ver sus ingresos y cómo se Uy. enriquecen y qué sé yo me someto a una conferencia de prensa, pero que ellos que no son transparentes no me vengan a juzgar a mí, dice. Uf. Y esto, la verdad, hay un gran desprestigio también de la profesión periodística, Sí, cómo no. porque también pasa, ¿no? Ha pasado que periodistas y medios Desgraciadamente. han Sí. tenido ligazones con gobiernos y han acallado algunas cosas, han operado políticamente para otras. Entonces, en medio de esa situación, de ese contexto, el discurso de Milei creo que no genera todo el rechazo que generaría si las cosas fuesen de otra manera, ¿no? Fíjate que acá tenemos saludos a Lord Molécula. Es un periodista que le hace preguntas a modo al presidente en las famosas mañaneras. Lo sacaron un poquito del reflector, pero no es el único. Mira, el director, se puede decir, de la Escuela de Cuadros de Morena, que es el partido que gobierna el poder, es un caricaturista que en los 80s y 90s y 2000s, pues fue muy crítico contra el sistema, y pues ahora con López Obrador, ni una caricatura de crítica, lo mismo que Hernández. Es un grupo de caricaturistas que en su tiempo fue pues rebeldes contra el sistema, y una vez que estuvieron en el sistema, pues se fueron, o sea, y pues tristemente este tema existe en toda Latinoamérica. Ojalá no existiese ese tipo de compromisos con la prensa. En nuestro país, yo creo que tenemos una similitud, mi querido Martín, en México y Argentina, y por eso a mí me gustan mucho estas charlas, porque ustedes con las dictaduras militares, pues no había libertad de prensa, pero en México no teníamos dictadura militar, pero teníamos una censura de ese nivel, ¿eh? Yo además como testigo te puedo decir, yo empecé como caricaturista de un periódico en los 80, 1986, el Diario de Guadalajara, y el editor del periódico a mí me dijo, no puedes hacer caricaturas de la iglesia, ni del Mirá, presidente, ni del gobernador, ni del ejército. claro. Hemos transitado mucho, es cierto, ahora podemos hacerlo, ¿no? Pero en ese fue lo primero que me dijo, tú no puedes dibujar de lo que quieras menos de esos 4 temas, ni el gobernador, ni el presidente, etcétera, ¿no? O sea, teníamos disque una democracia, teníamos disque una libertad en México, y ve las cosas, ¿no? O sea, realmente hay muchas similitudes, y por eso te quería hacer esta pregunta, bueno, a propósito de que el mismo Milei se lanzó así, y lo dijiste muy bien. Milei no solo es empresario, no solo tiene dinero, y además, si está poniendo de su bolsa para darle de comer a sus perros, y si quiere darle de comer a sus perros filete miñón, está en Sí, su sí, derecho, siempre que sea su dinero. Pues sí, además, sí. si es su dinero, Martín, ¿qué le cuesta decir, mira, aquí está la factura, lo compré en Amazon, lo compré en donde sea, no es dinero de la gente? Resolver ese problema, tú como consultor político, creo que sería una salida muy fácil,
y se quitaría todas esas críticas, Sí, ¿no? el tema es que creo que no fue así, ¿no? Yo creo que se dice que justamente lo que circula es que las reformas, por ejemplo, en la residencia de Olivos, para hacer los caniles para sus perros, han sido obras, digamos, no te digo multimillonarias, pero han tenido sus gastos y lo ha hecho con dineros públicos. No, no, eso no se puede, Entonces, eso no puede. bueno, yo creo que él está en esa encerrona y aprovecha para despotricar contra el periodismo, que siempre lo tiene ahí, es un as bajo la manga que tiene, un recurso habitual, que también tiene su buena recepción justamente porque algo de verdad, en algunos casos, no en todos obviamente, como Claro. pasa a menudo, pero algo de verdad hay, entonces, no recibe el rechazo que debería recibir si no fuese así. De todas Claro. formas, habrá que ver qué sucede porque, como decía, esta reglamentación, digamos, es una ley, digamos, de la democracia que no, y me parece totalmente lógico que si el Congreso aprobó algo, si el diputados y senadores aprobaron algo y lograron consensuar una ley, esto Sí. no puede ser eh, reducido a través de un decreto presidencial. Un Ok. decreto presidencial sí puede ampliar derechos, facultades que quizás daba una ley. Ahora, lo que no puede es acotar. Si el Congreso planteó ciertos lineamientos para el acceso a la información pública, no puede el presidente, el Ejecutivo, decir, no, esto que votó el Congreso lo voy a acotar. No, lo puede Ok. ampliar, pero no acotarlo. Entonces acá hay un tema de constitucionalidad que habrá que ver cómo termina saldándose, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, interesantísimo el tema y yo quisiera concluir esta idea para pasar al siguiente tema, mi querido Martín, en relación con esto que pues hermana nuestros países. Estamos hablando de un gobierno de ultraderecha en Argentina y en México nos quieren hacer creer que el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda. Yo esto lo pongo sobre la mesa y habrá que discutirlo. Muchos mexicanos creen que López Obrador es un gobernante de izquierda. No lo es. No lo es. Yo diría que es un gobernante de derecha. Mucha gente no lo cree, pero bueno, repito, habría que revisar la forma en que él gobernó es de un dictador. O sea, y cierro con esto. Ya se aprobó la reforma judicial por la Cámara de Diputados por la inmensa mayoría. Estamos con el Jesús en la boca si se va o no a aprobar por la Cámara de Senadores porque les falta un voto. Están en eso, están en eso. Pero lo primero es este paquete de reformas y lo que menos le interesa a la gente, Martín, donde no va a haber manifestaciones, ni como está viendo ahorita con el Poder Judicial que está en paro junto con los trabajadores de los tribunales, el tema es que para la desaparición de 7 órganos autónomos, hay un par que tú podrías cuestionar, yo lo pongo sobre la mesa, el de comunicaciones, ¿no? O sea, el de comunicaciones no es cierto que regula las estaciones de radio y a los dueños, no es cierto eso, honestamente hablando, hay que decirlo, ¿no? El de la competencia tampoco ve la competencia, tenemos monopolios como el de Telcel y no pasa nada, van a decir que no es monopolio, pero hay que decirle a la gente que Telcel le renta su red de fibra óptica a todas las demás. Entonces, ¿quién manda? Pues Telcel, o sea, sí está Claro, claro. AT&T, hay varias marcas, pero todos le rentan a Telcel, entonces por supuesto que hay un monopolio, pero no lo van a Claro. reconocer. O sea, sí, sí, fíjate que tiene el presidente algunos temas que sí tendríamos que discutir de algunos órganos autónomos. Pero hay 2 órganos autónomos, Martín, que nos preocupan a los periodistas, que es el de transparencia y el otro es el de los datos, ¿no? El Coneval que nos da los datos de la pobreza, del empleo, que ese lo quieren también desaparecer. Y bueno, eso es lo que nos tiene preocupados, nos tiene hermanados. Yo, en lo particular, les digo, no creo ni por error que López Obrador sea un presidente de izquierda. Lo podremos debatir por horas y horas, pero bueno, no es el tema ahora. Y pues bueno, hablando de ultraderechas, pues que hubo una reunión en Buenos Aires, porque lo quiero decir porque ya nos aclarabas, no vinieron a México a una reunión similar,
pero sí se organiza una en Argentina. ¿Y Sí. cómo estuvo, mi querido Martín? Sí, sí, como decís, fue el tercer encuentro del Foro de Madrid, que Ok. organiza Santiago Abascal, el líder de Vox. Sabemos que justamente las agrupaciones de derecha en distintos puntos de Occidente se han aglutinado y han sabido trabajar en conjunto y un poco desde lo discursivo a veces se hace contrapeso a lo que dicen otros grupos, otros bloques, como puede ser, bueno, el grupo de Puebla. A veces justamente se quedan así armados como distintos grupos de bloques de gobiernos y de sectores a nivel internacional. En este caso fue el caso del Foro de Madrid, que se llevó adelante, se está llevando, arrancó ayer en Ok. Buenos Aires y termina hoy. La apertura estuvo a cargo de Milei. Milei, bueno, justamente habló de lo que viene hablando el otro día de una entrevista y lo volvió periodística y lo volvió a decir ayer. Él dice que es uno de los dos políticos más influyentes del mundo. Ok. ¿Sí? El primero, según él, es Donald Trump y él se jacta de ser el El segundo segundo. y dice que todas las críticas que recibe y todo el rechazo y justamente las condenas y qué sé yo, es porque en realidad el resto de los políticos le tienen envidia porque todos Ok. tienen agendas de liliputienses, dice. En Ah, cambio, a caray. mí me recibe Trump, me recibe la gente de Apple, me recibe la gente de Microsoft, me recibe Mark Zuckerberg. Dice, todos les encantaría tener la agenda que yo tengo, pero como tienen agendas de liliputienses, dice, me tienen envidia, que me envidian que yo sea el número 2 el Del segundo mundo. político más importante del mundo y que Wow. esté haciendo el mejor gobierno de la historia. En estos Wow. términos habla Javier Milei. La verdad es algo llamativo para un presidente, ¿no? Un presidente en función que hable de esa forma. En la Argentina lo vemos muy esto asociado a que él justamente me parece que se entiende a sí mismo como una figura política mundial, que en parte lo es, hay que Sí, sí, decirlo, sí. pero también hay que decir que Argentina es menos del 1% del PBI mundial, y que, bueno, quizás los halos que él se cree de que él maneja el mundo Ujú, o es tan ujú. importante, la verdad es, me parece que eso sí, no es tan así. Sí, es verdad que se lo conoce en Sí. Europa, se lo conoce, bueno, en Centroamérica, en otros países de Latinoamérica, y eso con anteriores presidentes quizás no pasaba, y eso Ah, es ok. verdad. Ahora, ser conocido no implica ser buen gobernante, Sí, 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 sí. ser buen presidente. Son dos cosas distintas que a veces no se aclaran y justamente no se profundiza. Él cree que porque lo conozcan ya está, ya es un logro y ya implica una meta. Bueno, que te conozcan es una cosa importante en política, obviamente, es el primer paso Sí, sí. para que te voten. Si querés pedir el voto, el primer paso es que te conozcan. Ahora, después hay que ver la gestión que hace. Y la gestión que él está haciendo en nuestro país, la verdad, todavía no está dando demasiados resultados. La Sí. economía sigue cayendo. Las jubilaciones el otro día, él tuvo derrotas legislativas, justamente por esto que marcamos siempre, que no tiene músculo político en el poder legislativo y que no tiene control sobre el poder legislativo. Entonces le votaron una reforma jubilatoria para darle unos aumentos a los jubilados que cobran la mínima, que cobran poco más de $200, y Milei lo vetó. O sea, el Congreso aprobó un aumento para los jubilados más Sí, sí. desfavorecidos Sí, sí, sí. y el presidente lo vetó. Entonces, bueno, digo, estamos en este contexto y en este contexto de crisis, de inflación, de recesión, él se sigue pensando como un gran líder. Bueno, nada, hay que contrastar con la realidad también, ¿no? No Sí. es solo lo que uno desea. El decreto, fíjate que nos hermanamos otra vez, mi querido Martín. Ahora sí que para cerrar la conversación, nos hermanamos porque López Obrador decretó en su último informe de gobierno que México tenía el mejor sistema de salud del mundo.
Lo decretó, dijo que ya era una realidad, y los mexicanos sabemos que eso no es cierto, como tú dices, el contrastar con la realidad, o sea, a nivel declarativo, tienen tanto en común Milei y López Obrador, y como tú nos has dicho aquí, el impacto en redes sociales y la difusión que tiene Milei, y además lo que dice es cierto, que también hay que ver que otros mandatarios han gestionado alguna reunión con Zuckerberg, por ejemplo, por decir alguno, Sí, y sí, sí, quienes no sí. lo han hecho, ¿no? Sí, sí. Eso Sí, sí, podría ser. es un fenómeno comunicacional, la verdad, eso es un hecho, es una verdad, tiene millones de seguidores en todas las redes, es un tema de noticias y de seguimiento del periodismo internacional, pero bueno, lo importante me parece que lo central, él no es un influencer, entonces No. es el presidente de la nación y como presidente de la nación hay que evaluarlo en términos políticos y en términos de resultados de cómo le mejora la vida a la gente o cómo mejora las condiciones del país para el día de mañana que se mejore la vida de la gente. Bueno, eso no se mide por seguidores, por retweets, por cuántas entrevistas le das a los medios Claro, extranjeros. claro. Entonces me parece que ahí hay, no sé, si es una confusión real que él tiene o si, bueno, expone esos parámetros porque son los más favorables, porque en lo económico y en lo político todavía no tienen mucho que mostrar, ¿no? O es a propósito, fíjate que Claro. López Obrador ha dicho muchas cosas y desgraciadamente ya en las encuestas de opinión, pues la gente le cree, o sea, y no cualquier político puede hacer eso, por eso es un reto muy interesante para los consultores políticos, porque pues en la teoría, si hay este tipo de choques de realidad, fíjate que pues está pues ese factor, ¿no? Los mexicanos sabemos que no tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pero la gente, tanto en el mal manejo de la pandemia como en esta declaración absurda, pues no se va contra el presidente. En el caso de México, y hay que revisar después cómo le va a Javier Milei, porque los argentinos no son seditas, ¿eh? Yo creo que eso no le va a durar mucho tiempo a Javier Milei. Pues te mando un abrazo, mi querido Martín, pues ojalá que las cosas, yo tengo la esperanza de un viernes que platiquemos que todo va bien en Argentina. Ya se me Sí, está quitando. Regreso a sí, leer a sí, Mafalda, que se escribió hace 40, 50 años, y me sí, sigo sí, desilusionando. Pero sí, sí. yo tengo la esperanza, Martín, por todos mis hermanos, a los que quiero mucho allá en Argentina. Te mando un abrazo. Veremos, a cruzar Estamos los dedos. pendientes. Sí, señor, por favor, una buena, por favor. Bueno, ganó Argentina ayer en el fútbol, la selección, le ganamos a Chile 3-0, una buena. Sí, sí, Viene por el fútbol las buenas. y sin Messi. Sin Messi y Y sin Di sin Messi. María. Así que Sí, bien, bien. va bien esa Ojalá selección. siga. Nos encanta que le vaya bien a Argentina, es uno de nuestros países hermanos. Un abrazo, mi querido Martín, cuídate mucho. Adiós, Rey. Chau, chau. Excelente fin de semana y nosotros después de la pausa continuamos con más información aquí en Oriente Capital.